95. Imagino que la posición de las mujeres en empresas biotech o incluso en cualquier tipo de empresas en management no era tan común como puede llegar a ser ahora, ¿no? Un En poquito. absoluto. Proyecto que me cayó en las manos y del cual me enamoré, que fue Sanifit, ¿no? Pues me cayó justo en el momento oportuno, ¿no? Que habíamos acabado de vender una compañía a Thermo Fisher Scientific por 2 millones de euros. Yo sé que las compañías te pagan por el trabajo que realizas y no por tu vida. Entonces yo dejar a mi familia, que para mí es súper importante, pues no me apetecía en absoluto. Y Vale. a partir de ahí empezó la historia o mi historia de amor con las biotech. Buenos días y bienvenidos al podcast de BioIT. Estrenamos hoy el podcast con una persona súper importante para lo que son las empresas en Baleares, como es Marisa Guitart. Ella ha sido inversora en varias de las empresas de aquí de Baleares y nos va a contar un poco su trayectoria y de dónde viene. Marisa, quería hacer la primera pregunta un poco preguntándote sobre ti, sobre tu formación, sobre de dónde vienes. Bueno, pues mi formación es básicamente, empecé en el tema de finanzas y cuando me cansé un poquito de las finanzas porque son bastante aburridas, me refiero al tema de administración, etcétera, etcétera, pues seguí haciendo marketing y después dirección general y estudiando un exec MBA y estas cosas para siempre ir evolucionando de acuerdo a lo que las compañías necesitaban. Mis inicios fueron siempre he estado en ciencias de la vida, he trabajado en Squib, estuve trabajando 8 años allí y de Squib me moví a farmacia, que farmacia no existía, era una de las top 10 laboratorios en el mundo, pero sin embargo en España no tenían la empresa y entonces me llamaron para si quería ser la controller de esta compañía y después fui subiendo y desarrollándome desde controller, directora financiera, directora de marketing de biotech y Vale. a partir de ahí empezó la historia o mi historia de amor con las biotechs. Porque lo que hicimos fue un spin-off de lo que era la parte de biotech y montamos una compañía que se llamaba Farmacia Biotech. Y la montamos pues alrededor del mundo, de España. Yo estuve como directora general adjunta de España, Portugal, eh, Italia y dando soporte a Francia. Y después me promocionaron a Headquarters de Bélgica. Wow. Lo que pasa es que al cabo de 3 años, que en teoría se acaba mi contrato en Bélgica, me ofrecieron ser vicepresidenta de Europa de esta compañía, Farmacia Biotech, pero tenía que vivir en Freiburg, en Alemania. Y la verdad es que es algo que no me apetecía, no me apetecía nada. Yo pienso que las compañías te pagan por el trabajo que realizas y no por tu vida. Mm. Entonces, yo dejar a mi familia, que para mí es súper importante, pues no me apetecía en absoluto. Por tanto, decidí que no lo iba a aceptar y no lo hice. Y perdona que te interrumpa y por la pregunta, ¿no? Pero me imagino ¿cuántos años hace de esto? Pues mira, esto fue en el En 95. el 95. Me imagino que la posición de las mujeres en empresas biotech o incluso en cualquier tipo de empresas en management no era tan común como puede llegar a ser ahora, ¿no? Un En poquito. absoluto, en absoluto. La verdad es que además me lo dijeron, ¿no? Era la primera vez en la vida de la compañía que le ofrecían un puesto a una persona tan joven, mujer. Bueno, y la verdad que para mí fue muy honroso, ¿no? Pero por otro lado les dije, pues no. Pues no, no me apetece y no me apetece vivir aquí, no me apetece hablar alemán porque no me gusta y realmente decidí que estaba en el momento ideal de mi vida para poder eh, comenzar a emprender. Ok. Y me monté mi propia empresa de consultoría. O sea, ¿tú te defines cómo te defines? A ver, qué posición? Yo creo que soy una emprendedora nata, es decir, me encantan los negocios, me encantan los proyectos que tienen posibilidades y por otro lado, lo que más me gusta es poder ayudar a que esos proyectos se realicen. Por tanto, y eso es lo que me ha llevado a hacer lo que estoy haciendo ahora, bueno, desde hace bastantes años, ¿no? Que es utilizar los conocimientos que yo he adquirido durante toda mi vida, porque empecé a trabajar desde los 17 y voy a cumplir 65, o sea, coñas ninguna, ¿no? O sea, es decir, que llevo muchos, llevo más de
llevo 40 y tantos, ¿no? Aunque no lo parezca, No, no me eso parece también. para nada. Pero esta es la realidad, ¿no? Y lo que quería era, pues, poder dedicar a los proyectos que hay brutales en, en toda España sobre todo, yo he tenido la suerte de que el proyecto que me cayó en las manos y del cual me enamoré, que fue Sanifit, ¿no? Pues me cayó justo en el momento oportuno, ¿no? Que habíamos acabado de vender una compañía a Thermo Fisher Scientific por 2.500 millones de euros. Y entonces dices, bueno, tenía un cierto colchoncito económico y por cuestiones también familiares, pues decidí que iba a apoyar empresas españolas y lo tenía clarísimo. Me cayó el proyecto de Sanifit en las manos, me enamoré del proyecto, me enamoré de Joan, que es el CEO, y de Carol Salcedo, que es la CSO. Y la verdad es que dije, pues a muerte con este proyecto. Y a partir de ahí, pues bueno, pues he invertido en compañías como Circe, como Numat, como Biosmart Data, y aparte, bueno, pues tengo inversiones pequeñas, obviamente, porque no soy ninguna potentada, es decir, no soy rica, pero sí también invierto en Biomotion y en algunas otras compañías. Qué bonito, o sea, pasas de trabajar para grandes peces, ¿no? Como un Thermo Fisher, un Pfizer, has comentado antes, Sí, sí. a liderar, o sea, llevar empresas tan pequeñitas como ahora no tan pequeñita como Sanifit, pero en aquel momento era una pequeña empresita en unas islas remotas, alejadas de la mano de Dios, ¿no? Y te metes Totalmente. de cabeza en estos proyectos. Totalmente, y además lo más importante para mí es que es cuando yo me considero una emprendedora y una pequeña inversora. Y la verdad es que en Sanifit me jugué el cuello, me jugué la gran parte de mis ahorros, ¿no? Que incluso Joan había veces que me decía, pero vols dir, y yo decía, sí, sí, o sea, lo tengo clarísimo y tal, pero es como apostar tú te vas al casino, coges tu dinero, lo pones en el 13, ¿no? Pones la bolita allí y dices el 13. Y oye, si sale 13, fantástico, bingo, ¿no? Pero si no sale, pues lo has perdido todo. Pero creo que si no fuera por personas como yo, que somos muy normales y muy corrientes, que no es nada especial, pero gente que realmente crea en estos proyectos, muchísimos no saldrían adelante. Bueno, yo creo, normal y corriente no te define, no sería la palabra que utilizaría. La verdad es que, joder, un valor enorme de pasar esta seguridad a meterte en una empresa pequeñita y además apostar tus ahorros personales incluso y tenerlo tan claro, ¿no? Yo creo que el mundo necesita muchos más valientes como tú y no te definiría para nada como Bueno, corriente. también os quería comentar que gracias a Dios yo creo que las mujeres estamos teniendo más presencia, ¿no? en este mundo y estoy muy orgullosa de en estos momentos ser la Executive Chairwoman, que no Chairman No, chairman. ni Chairperson. Yo intento siempre decir Chairwoman, para eso soy una mujer, ¿no? De una empresa de biotech que se llama Orica Bio, que tiene un proyectazo brutal en el área de las citoquinas. Y bueno, yo estoy trabajando con Biosmart Data y luego, bueno, pues si Circe u otras me necesitan, pues ya saben que ahí estoy. Qué guay, qué guay. Oye, cómo se llega a ser chairwoman? ¿Cómo entras dentro de una board? ¿Cómo se dice en español? Sí, sí, un consejo. Consejo de Vamos a administración. ver, entrar en un consejo puede ser o relativamente fácil o relativamente difícil. Yo me lo propuse. Creo firmemente en el pensamiento positivo y en la visualización de las cosas. Y yo dije que en los últimos años de mi carrera, antes no, porque quería poder estar metiendo las manos, pero yo empecé siendo board advisor, por ejemplo, de Sanifit y de otras compañías. Después, cuando ves cómo funciona el board, pues dices, bueno, pues esto pues lo puedes hacer, ¿no? Luego, si tú resulta que participas en algunas compañías y los otros socios consideran que tú eres la persona que más caña da, pues te dicen, oye, ¿por qué no eres tú la chef? ¿No? Esta es otra, ¿no? O sea, Eh, la chair es un poco o el chair es un poco el polimalo, ¿no? De las empresas. bueno, no, lo que tú haces, una cosa es dar soporte al CEO y al equipo en un momento determinado, ¿no? Pero por otro lado, eres un poco el árbitro, ¿no? Entonces estás un poco entre los inversores, los cofundadores, etcétera, etcétera. Y en esta última ocasión
Simplemente fueron los inversores los que me ofrecieron el puesto de exec chair. Woman, pues, bueno, pues fantástico, ¿no? Lo cogí y ya está. Pero ya te digo, o sea, a veces es por referencias que tiene la gente, otras por lo que has hecho y lo que estás haciendo en esa compañía, porque yo Claro. llevaba trabajando, por ejemplo, en Oricain, llevaba trabajando unos meses y entonces ellos me dijeron, oye, ¿te interesaría ser? Vale, ok. Qué guay. En las empresas de biotech tienen varios retos, ¿no? Aparte de lo difícil que es sacar la ciencia de la universidad, del laboratorio, ¿no? Animarse a emprender, ¿no? Porque muchas veces, bueno, yo lo digo muchas veces en mis charlas, es que nosotros, los científicos, les enseñan a hacer ciencia, pero no a hacer empresas. Tú que has visto muchas empresas crearse y desarrollarse y quizás morir, ¿cuál crees que es el mayor problema que tienen las empresas biotech o los empresarios en biotech? O en ciencias de la salud en general, ¿eh? No solo biotech. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el problema en las empresas pequeñas, ¿no? Que nacen, o sea, Mm, proyectos que están ahí y que empiezan con los cofundadores y normalmente, habitualmente los cofundadores dentro de biotech son científicos mm, o técnicos. Y entonces, cuando empiezas a moverte, cuando no trabajas ya con los full friends and family, que son los que te apoyan en un inicio, después la cosa se empieza a complicar, ¿no? Llegamos los business angels que ya eh, añadimos un poquito no de complejidad, porque los business angels realmente nuestro papel es intentar ayudar al máximo, no solamente financieramente, sino eh, con nuestro valor, con nuestra experiencia, porque lo que queremos es que estas compañías tiren adelante. Pero cuando tienes que ir a buscar financiación series A, B ya más potentes y entran venture capitals, etcétera, etcétera, pues el juego ya es diferente. Es decir, pasas a otra liga y las normas del juego son diferentes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que si tú tienes un CEO que es muy científico, pues hay unas partes de la parte operativa, legal, fiscal, de IP, de operaciones, etcétera, etcétera, que obviamente pues o se les hacen grandes o la verdad es que les importa un bledo, pero no porque les importe un bledo, sino porque es que ellos tienen su interés en que la molécula salga, ¿no? En que ese proyecto que están trabajando foco funcione. científico, ¿no? Claro, Mm, entonces el foco es científico y hay una parte que es muy, muy importante, es la parte operativa, ¿no? mm, Y si tú te olvidas de eso, lo tienes mal. Si no te esfuerzas en que eso funcione, pues lo tienes mal porque vendrán los venture capitals, te harán una due diligence y no la vas a pisar. Y por otro lado, pues necesitas CEOs, ¿no? Que realmente tengan ganas de aprender y que yo solamente doy un consejo, es pensar que los equipos, ¿no? Los equipos, la gente, es uno de los activos más importantes que tenemos, eso lo dice mucha gente, lo dicen muchas compañías, pero es una realidad, o sea, mm, no vale solamente que lo pongan en los papeles y todas estas historias, sino que es una realidad. mm. Si tú no tienes un equipo que esté cohesionado, que funcione bien juntos, que estén motivados, etcétera, etcétera, pues obviamente el proyecto no va a O sea, funcionar. que el equipo es tanto o más importante que quizás la ciencia, ¿no? Que para nosotros como científicos dices, no, la ciencia es todo en esta empresa. Y... No, para mí esto es como una cadena. Es decir, hay veces que tú puedes escuchar en empresas incluso más grandes, ¿no? Que te dicen, oh, es que sin los de ventas, esta empresa no existiría. Y yo les discuto muchas veces. Le digo, mira, perdona, si no se hubiera fabricado el producto, vosotros no estaríais vendiendo. Pero si la gente de administración no estuviera haciendo las facturas, vosotros no estaríais cobrando las nóminas. Por tanto, y si la gente de logística no estuviera enviando los productos, pues tendríamos un problema, ¿no? Y si la gente de, es decir, que una compañía no sea en el estadio que sea, obviamente una compañía de investigación, pues lo que está haciendo es, o sea, necesitas gente en el laboratorio, pero también tienes operaciones, tienes parte legal, tienes parte fiscal, tienes que presentar tus cuentas anuales, tienes que hacer muchísimas cosas. Y todo eso hay que hacerlo. Y es tan importante como lo otro. Obviamente, si no encontramos la molécula, pues se nos va a caer la Beneficio. compañía, obviamente. Pero no es que solamente con la molécula vamos a conseguir que la compañía llegue Mm. adelante. Eso no.
Claro. Yo escuchaba a unos inversores una vez decir que cuando vas a invertir en una empresa, inviertes más bueno, a ver qué piensas tú. ¿Inviertes más en el caballo o en el Joker, el que lo dirige? En este caso, el caballo siendo la Sí, molécula, el sí. proyecto científico y bueno, la dirección. Bueno, pues yo te diré que para mí son dos cosas o tres. Em, para mí invertir en un proyecto, y eso es siempre lo mismo, y se lo digo a todo el mundo, es un triángulo. Sobre todo para las personas, ¿no?, que trabajan en los proyectos, es una. El proyecto tiene que tener una misión, una visión que sea brutal, ¿no? O sea, que desde mi punto de vista, que además estoy loca por las ciencias de la vida, y la razón es muy clara, es decir, em, ¿qué cosa más bonita podemos hacer en nuestras vidas que no intentar ayudar a que las personas tengan mayor calidad de vida o puedan salvar sus vidas? O sea, entonces para mí, como eso ya es brutal, por eso siempre me he movido en este mundo. Esta Ujú. es una, ¿no? Por tanto, un proyecto, o sea, yo voy a invertir en un proyecto, a veces me dicen, invierte en inmobiliaria. Pues no, pero ¿por qué no? Pues porque no me interesa, o sea, porque no es una cuestión de ir a ganar dinero, sino de que realmente haya otra motivación, ¿no?, de la inversión. Entonces dices, bueno, pues para mí tiene esa, ¿no? O sea, es decir, que sea algo, un proyecto que pueda beneficiar a otras personas. Por otro lado, a nivel carrera, todas las personas que trabajan en este tipo de proyectos, si tienen éxito, les haces un boost increíble, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante. Mm, Y entonces el último vértice está en, señores, y además podemos ganar dinero. O sea, que fíjate tú qué triángulo más bonito, claro. pero contando que el primero es el más importante, Mm, desde mi punto de vista. claro, claro. En tu currículum he visto que hablabas de que la clave del éxito, perdón, está en encontrar el plan correcto, ¿no?, en cada una de las empresas, motivar al equipo para realizar el plan, que es lo que estabas comentando, y dirigir la implementación de esta misión. Em, ¿Cómo ayudas tú a las empresas? ¿En qué punto de los tres? Pues la realidad es que ahora mismo, sobre todo en las pequeñas, en los tres. Entre... En los tres. En Vale, los tres, en algunos casos pueden tener la misión y la visión más o menos clara, y entonces tienes que trabajar los dos siguientes, pero en otros es que el enfoque no saben cómo hacerlo, entonces les ayudas en todos. tú has sido jefa de operaciones, ¿verdad? En Sanifit durante muchos Sí, años. sí, era la Pero, gente, la Head of Operations, sí. ¿y cuánta gente estaba en Sanifit antes de venderse, en sus mejores... Pues no sé, alrededor la verdad, si te digo, es que creo que estamos entre 15 y 20 personas. 15 o 20, wow. O sea, solo 15 o 20 para una empresa Sí, sí. que, que subió y que se vendió ¿por cuánto? Alrededor de 300 millones, ¿no? De euros. Vamos a ver, ese fue el down payment, El Dow. ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos que ver a ver qué es lo que pasa, porque para nosotros, y para mí personalmente, el éxito de Sanifit será cuando ese producto esté en el mercado. Claro. ¿Cuánto No crees ha sido la venta. claro, cuánto crees que le falta? Pues la verdad es que no lo sé, depende mucho de CSL, Mm, que es quien ha ¿quién comprado la compró? compañía. Claro. Pero espero y deseo que no tarde mucho porque tengo clarísimo que sabemos que el producto funciona, sabemos que puede salvar vidas, y sabemos que en el caso de que no pueda, puede ayudar a muchas personas a Mejorar. mejorar su calidad de vida antes de que Mm, fallezcan. Por mm, tanto, sería una pena para mí. eh, para mí sería un fracaso. claro. No sería No, un éxito. O está claro. sea, no es una cuestión, para mí no es una cuestión de dinero, es una cuestión de misión. Claro, claro. Vamos a hablar un poco, un paso atrás de las características de estas empresas en biotech, porque todo el mundo conoce más o menos cómo es una empresa, que tú montas una empresa, al momento cero empiezas a vender, tienes una serie de números y de valores, ¿no?, de éxito,
pero ¿cómo son las empresas biotech y cómo se financian, cómo se desarrollan hasta llegar a un Sanific? Bueno, que has dicho tú misma, que no ha tocado paciente aún y lleva 20 años. No ha tocado mercado. No ha tocado Pacientes mercado. sí, porque ha estado en clinical trials, obviamente, Vale. hemos estado en Mm. fase 3, etcétera, etcétera. Es decir, que sí, y por eso sabemos que funciona. ¿Cómo se financia? A ver, vamos a empezar de un investigador en la universidad. Tiene una idea, empieza quizás con algún tipo de ayuda con una patente y cómo sale de ahí y cómo se desarrolla y cómo Bueno, llega. yo esa parte tan inicial, la verdad es que como la ignorancia es muy atrevida, yo prefiero no comentarla porque no sé exactamente cómo Bueno, pero a sale. nivel de financiación, Pero, ¿has hecho Fools and Friends? pero desde luego, desde el momento que tú quieres emprender, lo que haces es, y sabes que tienes un proyecto, o piensas que tienes un proyecto, vamos, no sabes, sino piensas que tienes un proyecto que realmente vale la pena, lo que se hace es, pues eso, hablas con tu gente más cercana, ¿no? Y les dices, oye, mira, tengo esto, y ¿qué creéis os apetecería invertir para empujar? A partir de ahí, los pasos siguientes es intentar buscar subvenciones, grants de todo tipo, que en teoría deberían existir muchísimas más. Yo creo que ya lo he dicho públicamente más de una vez, de que las empresas, sobre todo cuando estás comenzando, ¿no? Necesitas un músculo financiero que si no lo tienes, pues obviamente no vas a poder tirar el proyecto adelante. Y esto es como un pez que se muerde la cola. Entonces, para mí, las subvenciones del Estado, o sea, el Estado debería invertir mucho más y comprometerse mucho más en apoyar a estos proyectos. Mm, No a todos, obviamente, porque hay proyectos, pues oye, que que se ve no. que no van a funcionar, pero bueno, por lo menos que Mm, existan los mecanismos para poder analizarlos y entonces ayudarles, por lo menos, por una parte con subvenciones y por otra parte con la facilitar la financiación que sea externa, pero que con periodos de carencia y con unos créditos, digamos, blandos, es decir, que mm. no vayan a fustigar a las empresas. Esta va a ser la única manera de que podamos ser competitivos. Por- Esta es una. Y este es el camino. O sea, primero empiezan Fuchs, Friends and Family, después venimos los Business Angels, que personalmente yo como lead investor de varias, lo que he hecho ha sido ir a mis Fools and Friends, a la Family no, porque no tienen, pero a los Fools and Friends que me siguen y, y bueno, y hemos conseguido dinero para poder seguir empujando y después, pues obviamente, si no conseguimos financiaciones o dinero no dilutivo, mm. pues vamos a tener que ir pues a buscar a Venture Capitals. Que se llevan un porcentaje de la empresa y ya ya disminuye, ¿no? El valor de. Totalmente, o sea, te diluyes pero bueno, que son necesarias, ¿no? Obviamente, porque Mm, los proyectos sin, sin, sin todos los integrantes, hay muchos proyectos, si tú quieres sacar una molécula necesitas 300 millones. Y vamos a ver, 300 millones de Full Friends and Family, pues lo siento mucho, a menos de que no a sea ver quién tiene esos el friends, hijo ¿no? de... Sí, bueno, yo personalmente no tengo estos friends, entonces obviamente tienes que ir a quien tiene el dinero, que en estos casos son las Venture Capitals, y yo personalmente, no porque sea venture partner de Asavis, ¿no? Pero pienso que hay pues venture capitals como Asavis, o como Columbus, como Isios, como Invivo, como Alta en España, que son muy buenas y que realmente quieren apoyar a los proyectos. Y yo personalmente en Asavis lo que he visto ha sido de que quieren apoyar a los proyectos desde el inicio. Y Mm, Columbus es otra de las que eh, ayudan desde desde el el inicio, inicio. ¿no? Porque Entonces, el problema es este, ¿no? Al principio, porque hay financiación pública para proyectos de investigación dentro del laboratorio, dentro de lo que son los sistemas universitarios, pero luego cuando ya te constituyes como empresa, ya no te ven con los mismos ojos, ¿no? Y esto, no, este se va a lucrar de esto, nos va a quitar el producto de las manos y entonces no hay tanta financiación porque no entendemos el tener que financiar estos proyectos para dar un paso más para allá. totalmente. Y además, no sé, yo el tema de las instituciones, cuando se hacen los spin-offs y tal, no creo que sean todas y tal, pero a veces yo creo que lo que se les pide
a las empresas que están naciendo, a estas spin-offs, se les piden cosas totalmente excesivas, Mm. que no, que para mí personalmente no son justas. Habría que meter, crees que tendríamos que poner una consultora, alguien que ayudara desde el inicio, ¿no? Para que las negociaciones, sobre todo cuando empiezas la empresa, no te engañen o no Sí, te... bueno, sí, podríamos decir, no, pero Eso iba a decir, pero... pero yo creo que podemos hablar muy claro. Es, Mm, es cierto, es decir, está muy bien contar con personas o con organismos o como vosotros en el clúster, ¿no? Es decir, yo creo que todos estos pequeños organismos donde hay personas que realmente conocen, tienen el conocimiento, son súper necesarias para las startups. mm, ¿Por qué? Pues porque no tienen ese conocimiento, no lo han vivido nunca. claro. Entonces, vienen y te dicen, oye, esto va así y tú firmas lo que sea con tal de llevar tu proyecto adelante y después ya veremos, ¿no? Y entonces, cuando llevas una temporada, empieza a meterse personas bueno, que empiezan o que conocen ya o que tienen experiencia y tal, te estiras de los pelos y dices, pero por el amor de Dios, ¿pero quién ha firmado esto? Mm. Desafortunado, pero es una realidad. Por tanto, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que incluso, no sé, los gobiernos de las diferentes autonomías o comunidades autónomas, ¿no? Pues deberían tener, pues esto, gente que pueda apoyar. O sea, a vosotros en el clúster que os pongan a gente, a una serie de técnicos, pero que no sean técnicos solamente científicos o lo que sea, sino que sean personas que tengan la capacidad de poder ayudar en esta serie de temas mm, para bueno, que no se les castigue tanto a los emprendedores de inicio. Claro, porque si no, no va a haber otra nueva Sunnyfit si los tenemos tan apretados, ¿verdad? Exactamente. Tú que has invertido en cuatro o cinco empresas de Baleares, ¿cómo crees que es el nivel o la calidad de la ciencia de los proyectos aquí en Baleares en comparación con el resto de España? Yo O estoy incluso de encantado. Europa, Yo estoy encantada. Como verás, o sea, estoy invirtiendo en compañías de aquí de porque estoy Baleares. encantada. Sí, sí, porque estoy encantada. Estoy encantada con estas compañías. De todas maneras, bueno, también es que en el círculo que me he movido en los últimos 2 años ha sido sobre todo en Baleares, ¿no? Y los proyectos, pues uno de aquí me pasa un proyecto que es de Baleares, claro, y entonces yo Claro. cojo, me lo miro y digo, ostras, pues está muy bien, ¿no? Entonces yo creo que en Baleares tenéis mucho potencial y realmente espero que se cumplan las cosas que dice el gobierno y que pongan todas las herramientas necesarias no estoy diciendo para dar el dinero a la gente sin mirarse los proyectos ni nada, sino simplemente para proyectos que realmente están validados por una entidad o alguien que haya podido certificar eso, cosa que ya ha pasado, ¿no? Mm, Pues que liberen esos fondos para que puedan trabajarlos, porque adelantarlos es muy difícil. O sea, mm. nosotros hemos hecho una ronda, por ejemplo, en una de las compañías, tú lo sabes, pero esa ronda no nos da para vivir pues X meses, ¿no? O sea, tenemos un cash runway que se acaba pues, cuando sea, ¿no? Y entonces, si tú no puedes acceder a fuentes de financiación, porque obviamente los bancos tienen seguridad, y tú les dices, no, pero es que yo todavía no estoy vendiendo, pues estamos con un pez que se muerde la cola, pero totalmente negativa. ¿Qué nos puede pasar? Pues que hay muchos proyectos que se van a caer por el camino porque no consiguen la financiación y por otro lado, pues que si no, pues los bancos se nos coman con los intereses, ¿no? Mm. Que cuando ese dinero lo podríamos estar dedicando, pues yo qué sé, a hacer más marketing o a hacer más o más investigación o más lo que fuera. Y por otro lado, pues si no podemos seguir, pues en un momento determinado, más pronto, más tarde, o tendremos que vender la compañía, o sea, perdón, vender parte del accionariado de la compañía a un precio que no debería ser o sea, que podría ser más alto, Claro. si pudiéramos tener más recorrido, y si no, pues se nos pueden caer. Has dicho que para una empresa de un fármaco se necesitan 300 millones. No, no, se puede necesitar cualquier cosa. Esto depende. Depende. Depende, porque a lo mejor tú tienes que hacer ensayos clínicos
ah, pues si es para calcefilaxis, a lo mejor pues con, yo qué sé, con 70 pacientes o los que sean. Aquí Joan me va a perdonar si le estoy metiendo la pata con el número, pero a lo mejor en oncología necesitas 1.500. Entonces, claro, Se van los los costes costes. son de locura. ¿Cuántas rondas de inversión vive una empresa hasta que, bueno, de media, ¿no? ¿O cuántas veces tienen que estar en rondas de inversión para poder desarrollar el producto y llegar al mercado, quizás? ¿O cuándo llegan al mercado? Mira, a veces no llegan a mercado A veces no. ellos, ¿no? O sea, llegan los que te han comprado, Claro. porque tú cuenta que hay muchas compañías que se venden antes de salir a mercado. O sea, es decir, te Mm, compra una de las farmacéuticas porque dice: "Hostia, este producto parece que que va a funcionar mm. y a mí me interesa", y entonces te compran antes. Entonces luego ellos siguen. O Cuanto antes se compran, ¿el precio es más bajo o cuál es el objetivo? Vamos a ver, esto tiene un poco de truco, ¿eh? En lo que me estás preguntando. Em, claro, obviamente, cuanto antes te compran, el precio es más bajo. Pero si te lo miras desde un punto de vista financiero, eh, si no te han puesto más dinero, los que estaban antes, los inversores anteriores, tenían más porcentaje porque no se han diluido con las nuevas inversiones, y entonces al final ganan más dinero o el multiplicador suyo es más alto. Ok. ¿Vale? O sea que esto es un poco tricky la pregunta. Pero vamos a ver, necesitas, dependiendo del tipo de proyecto, eh, hay una media de llegar a series Series o sea, es de qué seed, gramos. hay pre-seed, seed. Mira, pues hablamos, te puedo decir, por ejemplo, la serie B de Sanifit hace 11 años fue de 3 millones y pico. Ahora una serie A puede estar en 15, 25, 50, dependiendo. Wow. Entonces, ahora no Ahora ya está. podemos, no podemos, o sea, ¿Y qué define las series? ¿Cómo se...? dependiendo del, O sea, ¿es la primera, la segunda, van por orden sí, así? sí, ¿O sí, es...? sí, 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 es Vale. serie A, serie B, serie C. Entonces supongo que depende de cada tipo de empresa, la serie A es un valor o eso No, no, puede ser un valor o otro. puede ser un valor o otro dependiendo de los eh, resultados que has tenido, de los achievements que tengas, ¿vale? O sea, dependiendo de cómo esté tu empresa, pues eso se tendrá que calcular cuál es el net present value de la compañía, y luego bueno, que los inversores quieran pagar ese precio que estás diciendo tú, porque si no, pues se va a No. hacer una valoración pues a la baja o lo que sea, Vale, vale. ¿vale? Em, la Sanifit tuvo una ronda de la serie B, no, no sé cuál serie era, La C pero la fue la C. más grande que hubo en España nunca. Nunca. Fueron 40 millones de dólares. No recuerdo cuántos eran, no sé si eran 38 millones de euros. Fue brutal. La mayor La mayor. inversión en una biotech en En una España. biblioteca en España. ¿Y Sí. en Europa? Pues creo que también, pero en ese momento, ¿eh? En ese momento. En ese momento, en ese año. O sea, en ese año. ¿Y tú estás Yo estaba ahí, ¿eh? detrás Sí, de yo estaba ahí. cómo Sí. fue la experiencia? Brutal. Brutal, porque además, claro, pasas de una serie B de 3 millones y pico a hacer una serie C de casi, bueno, de 40 millones de dólares, ¿no? Es impresionante. ¿Por qué lo cuentas en dólares? Porque hubo inversores de fuera. Porque siempre, sí, normalmente, normalmente hacemos esto, ¿no? No porque estuvieran invirtiendo, porque invirtieron españoles y europeos. No había ningún americano. Pero aún así, está la manía de escribirlo, pues 40 millones de dólares era un número redondo, y lo otro no me acuerdo si son 38 y pico o fueron treinta y seis 37. coma Vale, ocho ok. o no sé qué. Entonces me es más fácil recordar. Vale, vale. Pero fue impresionante. Y nuestra serie D también. ¿De cuánto fue la D? Pues ahora mismo no lo recuerdo. Esa fue la, la, La más la, grande. la más potente, sí. ¿Y cómo se, o sea, para
levantar rondas de inversión así más elevadas, se contratan consultoras, lo sigue haciendo el equipo directivo, Eso, bueno, va, ¿cómo se otra hace? vez es todo esto es step by step, pero bueno, sobre todo es el CEO que sale ahí con su equipo, ¿no? Pues por ejemplo, ahora está Bio Europe en Estocolmo y están muchísimos CEOs de compañías, ¿no? haciendo pitchings de sus compañías y los inversores están allí pues para ver qué tipo de compañías les interesan, etcétera, etcétera. Entonces, la historia va así, o sea, el CEO es primordial, los contactos que se tengan en eh, tanto o sea, a nivel nacional como a nivel internacional y sobre todo en Estados Unidos, porque allí las inversiones se mueven de una manera súper potente, ¿no? Pues a medida que vas avanzando, pues vas ampliando, ¿no? Primero empiezas con España, pero bueno, luego te vas yendo Y una a otros ronda inversores. de cuántos inversores estamos hablando en cada ronda, Depende, eso o es dependerá. depende del dinero Exactamente, que ponga cada uno. exactamente, depende de cuánto dinero necesita la compañía y depende también de los inversores que estén interesados en participar. Y habitualmente siempre hay un lead investor o hay co-leads y luego se forma un Claro, grupo de porque es un inversores. rollo ahí tener 200.000 inversores y como escuchar a cada uno de ellos lo que quieren, ¿no? De esa compañía para... No, habitualmente no son así. Es decir, cuando ya entra un venture capital, o sea, cuando entran venture capitals, la cosa se reduce bastante Vale, pero porque un venture capital es un grupo de inversores que ponen una posición, no, un venture capital ellos constituyen un fondo como mm, Asaris, ¿no? O sea, Asaris es un un fondo. ejemplo, es un fondo. Ellos consiguen inversores, el PIS, y, crean un fondo, LPs, el Lead último. Partners. Vale. Por ejemplo, Asaris acaba de levantar un fondo de 180 millones de euros y a partir de ahí ellos van analizando las compañías e invierten en las que consideran apropiadas. Por cierto, ya que este es vuestro primer podcast, yo os diría que si os interesa esta parte, que estaría muy bien que invitarais a alguien, ¿no? Algún managing partner de alguna de las venture capitals. Yo puedo contactar con algunas y tal. Perfecto, me Pienso que encanta esto que estaría genial, estaría para la genial. siguiente, Lo digo porque yo no quiero, o sea, no quiero hablar, yo puedo hablar muy bien de lo que conozco y ya hay puntos en los que puedo estar, la ignorancia puede ser muy atrevida, ¿no? Y decir cosas que no, no, que no son las que tocan. bueno, pues me encanta que primer invitado nos dé el siguiente invitado y así lo hacemos en, en las siguientes. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que vale mucho, y gracias Mm, por estar aquí con nosotros hoy. Y la verdad es que es un honor que hayas caído de casualidad en Baleares y que estés ayudando a todas estas empresas, porque la verdad es que necesitamos ayuda profesional como la que tú les estás dando a todos ellos. Y es un honor, un De honor. verdad, pues para mí Gracias. es un placer y también es un honor que haber sido la primera, aunque me hayas engañado un poquito. Pero de verdad, que ya sabéis que aquí estoy para lo que necesitéis y que estoy encantada. Además. Gracias.